Dios te bendiga. Te invito que vayamos a la carta del apóstol Pablo a Efesios, el capítulo 6. Estamos estudiando sobre la armadura y nos hemos enfocado, este es el cuarto domingo en este pasaje. Efesios capítulo 6, vamos a leer desde el versículo 13 hasta el 16, que es el que vamos a considerar hoy. Efesios 6, 13. Dice así la palabra de Dios: por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin y estar firmes. Estén pues firmes, ciñan su cintura con el cinturón de la verdad y vístanse con la coraza de justicia y calcen sus pies con el evangelio de la paz, a fin de estar completamente preparados. Sobre todo, tomen el escudo de la fe con el que podrán apagar todas las flechas de fuego del maligno. Un joven espartano en la antigua Grecia estaba saliendo para la batalla y cuando va a despedir a su madre, se produce algo que cada vez que un soldado despedía a su madre en Esparta ocurría. Su madre, después del saludo, terminaba con estas palabras: hijo, pelea con valor y vuelve con tu escudo, o vuelve sobre tu escudo. La mayor deshonra para un espartano era perder el escudo. Y ellos decían que el soldado debía pelear con el escudo, que el escudo estaría con él toda la vida y sería después su tumba. Cuando un soldado espartano estaba herido y no podía caminar, lo retiraban y lo traían sobre su escudo. Y el honor de ellos era haber retenido el escudo y de última poder morir sobre su escudo. Para ellos decían, es preferible perder el casco que tenía el soldado antes de perder el escudo, porque el escudo no solamente era una protección personal, sino que para ellos era una protección de lo que ellos llamaban la falange, nosotros diríamos el pelotón. Es decir, el escudo es una protección mutua. Yo protejo y otro me protege a través del escudo. Hoy venimos al pasaje en el cual Pablo se centra en el escudo. Recuerden que él está encarcelado, él está mirando a un soldado romano y va describiendo las 6 piezas de la armadura. Y así como el soldado romano tiene un cinturón, él dice, el cristiano también tiene un cinturón, es la verdad. Y mira la coraza y dice, el cristiano también tiene una coraza, es la justicia. Y mira el calzado que el imperio le proveía a los soldados romanos, que vimos la semana pasada, y él dice, el cristiano también está calzado por Dios con el evangelio. Y entonces mira su escudo y dice, el cristiano tiene un escudo, y es el escudo de la fe. Por eso él comienza el verso 16 con esta expresión, sobre todo. Y no es como alguien pensó que el sobre todo era parte de la armadura, especialmente para invierno está bien. Pero sobre todo, tampoco quiere decir que hay piezas de la armadura que son más importantes que otras. Nosotros no podríamos evaluar cuál es la más importante de todas. Pero en verdad, lo que él está queriendo decir con esta expresión, la importancia del escudo, porque el escudo representaba la primera línea de defensa del soldado. El escudo romano, había un escudo que ellos usaban para la pelea de cerca, y no ese es el escudo al que Pablo se refiere, porque él habla de los escudos que apagan las flechas incendiadas que envía el enemigo. Y este se refiere a un escudo que más o menos tenía 1,30 m de alto, tendría unos 75, no más de 80 centímetros de ancho. Normalmente eran de madera, tenían una doble empuñadura desde atrás con cuero, donde el soldado pasaba su brazo y podía agarrar. El soldado, agachándose un poco, ya quedaba totalmente escondido detrás del escudo. Y tenía una particularidad, era un escudo de madera, normalmente eran de madera, y estaban por el frente rodeados, enchapados con una lámina de metal,
Pero normalmente este que está mencionando él tenía cuero y ese cuero se mojaba reiteradas veces en la batalla. ¿Por qué? Porque una de las tácticas que usaban en ese tiempo, y los romanos también lo usaban, era tener un fuego en el ejército al ataque y las flechas en su punta las untaban en brea y entonces todos en un mismo fuego iban prendiendo, diferentes fuegos iban prendiendo, iban lanzando. Eso tenía el propósito de distraer a los soldados porque empezaban a ocurrir incendios a su alrededor. Y era obviamente el propósito de quemar al ejército. Si el soldado no tenía el escudo, si la flecha pegaba en su coraza o contra un frente duro, la brea salpicaba, encendida, y empezaba a hacer como ramilletes de fuegos alrededor. Entonces, el propósito del escudo era que pegue ahí la flecha, se clave y se apague. Para eso estaba diseñado este escudo que piensa y que menciona Pablo. Y para los soldados romanos también tenía obviamente un propósito personal, como ven en la foto, para cubrirse personalmente, pero el escudo era un resguardo para toda la legión. Ellos tenían una formación que llamaban testudo. En latín esto significa tortuga. Y literalmente, ustedes están viendo la imagen, hacían una tortuga. Cuando ellos se arrimaban a una torre o a una ciudad, a las murallas, y les tiraban fuego, flechas de arriba, ellos se protegían de esa manera. Se protegían a sí mismos y protegían a quienes estaban a su alrededor. Ahora, la expresión de Pablo, tomen el escudo. Literalmente es un llamado a utilizarlo. Un escudo no sirve para nada si no se utiliza. Es una pérdida de tiempo hablar de las virtudes del escudo. Pasar tiempo lustrando el escudo, teorizando sobre el escudo y comparándolo con los escudos que los demás tienen, y halagando el escudo y haciendo celebración de que tenemos escudos. El asunto es si cuando empieza la batalla lo sabes utilizar. Y así ocurre con la fe en los cristianos. En muchos sentidos nosotros hemos hecho de la fe una cuestión sobre la que teorizamos, hablamos, nos sentimos contentos y estamos felices de que y hablamos de nuestra fe, pero la pregunta es si la usamos cuando estamos en medio de un ataque, cuando estamos en adversidad. Es decir, que yo puedo hablar, cantar de la fe, estudiar sobre mi fe, pero a la hora de enfrentar las luchas de la vida, la pregunta es si yo uso la fe. Entonces, Pablo nos llama a usar la fe como un escudo. Es lo que dice Pedro en 1 Pedro 5:8. Practiquen el dominio propio, manténganse alerta porque su enemigo, el diablo, anda alrededor como león rugiente buscando a quien devorar. Y entonces dice, resístanlo. ¿Cómo? Manteniéndose firmes en la fe. ¿Ves? Por eso es el escudo de la fe. Porque la lucha es por la fe. Estamos envueltos en un sistema que quiere denostar tu fe, que quiere ridiculizar tu fe, que quiere destruir tus convicciones de fe. El apóstol Pablo, cuando le escribe a Timoteo, en su primera carta, le explica en medio de todo lo que le va enseñando 7 razones por las cuales las personas abandonan la fe. Y él le dice en el capítulo 6, verso 12, por eso Timoteo pelea la batalla de la fe. Y él le explica que por qué algunos apostatan de la fe y dice que otros han abandonado la fe, otros dicen naufragaron de la fe, otros dicen se desviaron de la fe, y va haciendo diferentes explicaciones y en un momento dice, pero vos tenés que pelear la batalla de la fe. Elegí las batallas que estás peleando y pelea por lo que vale la pena, por aquellas cosas que realmente quieren sacarte de la fe y quieren quitar de vos la fe. En la segunda carta él le dice al final, yo he pasado por muchas dificultades. Pablo había pasado por tremendas adversidades, había soportado injusticias, había soportado persecuciones, pero al final le dice a Timoteo, yo he peleado la buena batalla. ¿Y se acuerdan que le dice después? He acabado la carrera, dice, y nunca solté el escudo de la fe. Dice, peleé la buena batalla y pude guardar la fe.
Entonces, por eso es importante este escudo, porque se trata de aquello que en definitiva es lo que nos protege en la hora de la dificultad. Lo que el escudo es para el soldado, eso es la fe para un cristiano. Un soldado sin escudo es como un cristiano que no echa mano ni vive la fe. Ahora, miren la alusión que hace Pablo aquí para mostrarnos la importancia de este escudo. Dice, con este escudo podrán apagar las flechas de fuego del maligno. Ya les expliqué lo que eran las flechas y justamente esta analogía es muy interesante porque describe los ataques de una manera muy particular. Pablo no está describiendo la lucha cuerpo a cuerpo, está describiendo una lucha a forma de terrorismo, de guerrillas. Ustedes vieron que cuando actúa el terrorismo, uno no ve al enemigo, pero sabe que está por las flechas, por los fuegos, por los atentados. Y él está describiendo la lucha contra un enemigo que aparece de diferentes lugares. Las flechas pueden venir de los lugares menos pensados y aunque no vemos al enemigo, sabemos que está por los dardos y por las flechas encendidas. Y entonces él describe de esta manera cómo de las formas más diversas y menos pensadas Satanás va a tirar flechas a nuestra vida en formas de pensamientos impuros, de pensamientos de preocupación, de pensamientos de culpa, de pensamientos de orgullo, pensamientos de incredulidad, pensamientos de duda. ¿Y no te ha pasado que aún en momentos sagrados como cuando querés orar y vienen distracciones? Y estoy leyendo la palabra y empiezo a luchar con la duda, o tengo que orar y empiezo a dudar si realmente tiene sentido lo que estoy haciendo, si Dios me está escuchando, si otra vez le tengo que pedir lo mismo, si se lo pedí, ¿por qué no me escuchó? O si tengo que pedir perdón por algo, si realmente Dios me va a perdonar, si otra vez tengo que venir con lo mismo, si esto ya creía que lo había superado y otra vez estoy empantanado acá, y empezamos a dudar de Dios y parece que empezamos a dudar de todo. Esas son las flechas más poderosa del enemigo. C.S. Lewis, el escritor de las Crónicas de Narnia, escribió un libro llamado Cartas del Diablo a su sobrino. Es un diablo viejo, Scrutopo, que está entrenando a Orugario, que es su sobrino. Y él le dice las tácticas para destruir la fe de un cristiano, para destruir la vida de un cristiano. Y le dice en un momento: mantén a tu paciente, siempre que el diablo viejo le habla al sobrino, cuando habla del cristiano lo llama paciente. Y cuando habla de Dios lo llama el enemigo. Entonces él le dice así: mantén a tu paciente en un estado continuo de desaliento. Hazle creer que sus esfuerzos son inútiles, que nunca será lo suficientemente bueno para Dios. Si puedes hacer que él se sienta impotente, estarás ganando una gran batalla. Una vez que has logrado desanimar al paciente, ese es el momento en que debes atacarlo con más fuerza. Si le quitas la fe, es casi imposible que se vuelva a levantar, a menos que nuestro enemigo lo ayude. Recuerda que el momento más vulnerable del paciente, dice en otra frase, en otro párrafo, es cuando él está desanimado. Tienes que aprovechar esos momentos de debilidad para sembrar más dudas y más dudas. Y así lograrás hundirlo en la desesperación y lo vas a paralizar. Le dice más adelante: una pequeña duda, si se cultiva bien, puede florecer y convertirse en una gran incredulidad. Debes asegurarte de que cada pensamiento incierto se convierta de pronto en un nuevo motivo para dudar. Si sabes darle a tu paciente algunas dudas para que se entretenga, pronto lo tendrás a tu merced. Mantén su mente ocupada con dudas sobre su propósito, su valor, su importancia y sus creencias. Si siempre está cuestionando, nunca estará actuando con fe. Pronto dejará de orar. Y esta es la forma más segura de lograr que se desconecte de nuestro enemigo. De maneras diferentes, Satanás va tirando dudas, a veces de las formas más sutiles, a veces en conversaciones, en las redes sociales. Y
lo que está buscando es destruir tu vida. Aún en un consejo inocente como el que Pedro le dio a Jesús. Jesús, dice en Mateo 16 a los discípulos, les comenta que tiene que ir a Jerusalén y le va avisando de que él va a cumplir el plan de Dios y va a ir a morir. Y Pedro lo llama aparte. Y le da un consejo de amigo, me imagino, tal vez poniéndole la mano en el hombro. Y Señor, tenés que cuidarte un poco. ¿Por qué vas a ir a Jerusalén si ellos te quieren matar? No vayas. Y Jesús, en vez de decirle, gracias amigo por pensar en mí, le dice, quítate de mí, Satanás. Porque estás poniendo la mira no en el plan de Dios, sino en las cosas de los hombres. Si Jesús discierne que aún un buen consejo y con una buena intención, porque Pedro no tenía una mala intención para la vida de Jesús, puede ser una flecha que Satanás está usando cada vez que hay un dardo que quiere, una insinuación para desviarnos de la voluntad de Dios. Tenemos que hacer como hizo Jesús. Tomó el escudo de la fe. Las flechas pueden ser innumerables, venir de diferentes lugares, pero todas están encendidas con el mismo fuego. Todas están untadas en la misma brea. Es el mismo fuego con el que prendió la primera flecha el diablo en el huerto del Edén, cuando la hizo dudar a la mujer. Todos los fuegos de esas flechas están prendidos con esto. No le creas a Dios. ¿Sabes en la Biblia quién es el primero que cita a Dios? El primero en citar la Escritura es el diablo. Viene y le distorsiona lo que Dios le había enseñado a Eva. Eva tenía una Biblia muy chiquitita. La Biblia de Eva eran 2 versículos. Dios le dijo, mira, no tenés que comer de este árbol y tenés que disfrutar todo lo que tenés. Era todo lo que tenía que saber. Y Satanás vino y la empezó a manipular para que ella dude de Dios. Imagínate cuando una persona no conoce la palabra de Dios, cómo Satanás puede manipular y él empieza a distorsionar en la mente de Eva el carácter de Dios. Le dice, lo que pasa es que si vos le haces caso a Dios, si vos tomás en serio lo que Dios te dice, hay cosas que te las vas a perder. En realidad, lo que Dios no quiere es que vos seas como Él, que vos vas a ser como Dios si me haces caso a mí. Y la empieza a manipular, pero la flecha que él está tirando está encendida con este fuego. No le creas a Dios. No le creas a Dios. Por eso siempre, cada vez que nosotros somos tentados, tenemos que entender que lo que pone a prueba la tentación no es nuestra fortaleza, sino nuestra fe. En realidad, nuestras victorias no dependen tanto de nuestra fuerza, sino de nuestra fe. Porque nosotros somos débiles. Nuestro único resguardo para sobrevivir es poner nuestra fe en Dios. Por eso es importante definir esto. Cuando hablamos de fe, habla Pablo del escudo de la fe. ¿De qué está hablando? Porque vieron que hay gente que dice, bueno, lo importante es tener fe, no importa en qué. Eso es una ridiculez. Porque lo importante no es el tamaño de la fe, sino el objeto de la fe. Digamos, una persona que se sube a una barcaza precaria para huir de Cuba y llegar a Miami, tiene fe de que va a llegar. Pero otro se sube en avión para hacer el mismo viaje y se sube con miedo porque le tiene miedo a los aviones. Dice, no, el que tiene más fe es el que va en la barcaza. Pero en realidad lo que determina el valor de la fe es el objeto en el que está puesto la fe. Hay gente que tiene mucha fe en cualquier cosa. Entonces, ¿qué es fe? Es más, muchos postulados voluntaristas, aún en círculos de fe, hablan de tener fe en la fe. Dicen, no, vos tenés fe en tu fe. Y si vos tenés fe, te va a ocurrir. ¿Qué? ¿En qué fe? ¿Fe en qué? ¿En los astros? ¿Fe en el horóscopo? ¿Fe en el Gauchito Gil? ¿En Leda la sanadora? ¿Fe en la iglesia? ¿Fe en el pastor? ¿En qué tengo que tener fe? ¿Qué es lo que es la fe? ¿Es una emoción? ¿Es un arrebato de optimismo? No, las cosas van a salir mejor. ¿Qué es la fe? La fe atraviesa el intelecto, las emociones y la voluntad. Hay personas que creen que la fe es solamente una cuestión, bueno, algo que yo entiendo, que asiento intelectualmente. Yo intelectualmente creo que esto es así, entonces lo creo. Hay otros que suman a esto las emociones. Entonces dice, sí, la fe también es una cuestión, es como un optimismo emocional.
Pero en realidad si yo entiendo algo y siento algo, pero no lo hago, la fe no se ha puesto en acción. Solamente hay fe en la acción de la fe. Si yo atravieso la fe solamente por el intelecto y las emociones, por ejemplo, yo creo que Jesús nació de la bienaventurada Virgen María, creo que es el Hijo de Dios, que murió por nuestros pecados, que resucitó. Yo lo entiendo, lo creo, yo eso lo escuché desde pequeño en la iglesia, así lo acepté y lo creía. Y también esto toca mis emociones y me gusta, y me gustaba vivir la fe, me gustaba el ambiente de la iglesia, tenía ahí mis amigos, pero eso nunca había tocado mi vida. Y Santiago dice, cuando la fe es una cuestión del entendimiento y de las emociones, pero que no cambia la vida, es una fe muerta. Escuche cómo lo dice Santiago, dice, esa es la fe de los demonios. ¿Qué? Sí, él dice, también los demonios creen y tiemblan. Es decir, ellos creen en el poder de Dios, creen que Dios existe, reaccionan emocionalmente a eso, tiemblan, pero siguen igual. Entonces, la fe verdadera es algo que atraviesa el intelecto, las emociones, tiene que ver con lo que yo entiendo, lo que sé, porque la fe no es antirracional, no es un suicidio intelectual, tiene que ver con lo que entiendo, tiene que ver con lo que sé, con lo que siento, pero tiene que ver con lo que hago. En Hebreos capítulo 11 se nos habla de los hombres de fe. Y lo que va a describir en todo ese capítulo es que fe es actuar de acuerdo al carácter y de acuerdo a la palabra de Dios. Cada una de esas personas que caminaron en fe actuaron de acuerdo a lo que Dios es y a lo que Dios dice. Eso es fe. Solamente hay fe en la acción de la fe. La fe no es tanto o no es solo lo que yo creo, sino lo que yo hago con lo que yo creo. Mire cómo dice Hebreos 11:8. Cuando Dios habla de que Abraham fue el padre de la fe, Dios lo llamó y le hizo una promesa de que haría a través de él una gran nación. Y dice Hebreos 11:8, por la fe Abraham, ¿qué hizo? Obedeció cuando Dios lo llamó. ¿O usted cree que Abraham es el padre de la fe porque cuando Dios le dijo, Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y voy a hacer de ti una gran nación, te voy a dar una gran familia? Y Abraham le dijo, Señor, yo te creo, creo tu palabra, creo tus promesas, recibo esa palabra para mi vida. Y al otro día, ¿qué hizo? No, se quedó ahí. Terminó el domingo a la noche, Dios le dijo eso, salió contento y el lunes siguió todo igual. Y nunca salió de donde Dios le dijo que tenía que salir. No, la Biblia dice, la evidencia de que él tuvo fe es que obedeció. Entonces, ponernos el escudo de la fe no es solamente tener una actitud optimista en la vida, sino que es actuar de acuerdo al carácter, lo que Dios nos revela, lo que Él es y lo que Él nos dice en su palabra. Por eso todo pecado es el resultado de creerle a nuestro enemigo en lugar de creerle a Dios. Fe, cuando Pablo habla de poner el escudo, usar el escudo de la fe, es poner nuestra confianza plena y absoluta en Dios, en su palabra y en sus promesas. Porque Dios mismo es nuestro escudo. Dios es el escudo de aquellos que confían en Él y aquellos que caminan en obediencia a Él. La primera vez que se usa la palabra escudo en la Biblia es con Abraham, con el padre de la fe. Y la última vez que se usa la palabra escudo es aquí en Efesios, el texto que estamos leyendo. De hecho, es la única vez que se menciona en el Nuevo Testamento. Y miren cómo es la primera mención. Siempre la primera mención es algo muy importante en la Biblia. La primera vez que aparece la palabra escudo, dice Génesis 15:1 que Dios apareció a Abraham y le dijo, no temas, yo soy tu escudo. Ahora, esto tal vez no te dice mucho, pero quiero recordarte. Es la primera vez que Dios va a decir algo sobre sí mismo. Ya llegamos a Génesis capítulo 15 y hasta acá nunca encontramos en la Biblia que Dios diga algo sobre sí mismo. Es la primera vez que Él se va a revelar. Antes de decirle a Moisés, yo soy el que soy. Antes de decirle a Abraham, yo soy el Todopoderoso. Antes que Jesús diga, yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el buen pastor, yo soy el pan de vida. Antes de todo eso, Dios por primera vez va a dejar saber quién es Él. Y dice, yo te voy a decir algo, yo te voy a decir quién soy. Y le dice a Abraham,
yo soy tu escudo. Es decir, si vos caminás en obediencia a mí, vos ponés tu fe en mí, vas a experimentar que yo soy el que te cuido. Esto le encantó a David. Y él lo dijo tantas veces. Cuando él estaba siendo perseguido, su hijo había organizado un golpe de estado y quedó solo y se fue descalzo. Y él escribió en el Salmo 3, todos me están diciendo que ya no tengo más esperanza. Como diciendo, a este ni Dios lo ayuda. Y él dice, pero tú, Señor, eres escudo alrededor de mí. Tú eres mi gloria y el que levanta mi cabeza. En el Salmo 80 escribió, en el Salmo 18 escribió esto, verso 30. En cuanto a Dios, su camino es perfecto, su palabra es verdad y Él es escudo para los que confían en Él. Proverbios 30, verso 5. Toda la palabra de Dios es pura. Él es escudo a los que en Él confían. ¿Por qué es tan importante la fe? Porque con ella podemos apagar las flechas de fuego del maligno. Y ahora quiero decirte algo. De todas las piezas de la armadura que hemos visto y que vamos a ver, de las 6 que Pablo describe, esta es la única que tiene adherida una promesa. ¿Y cuál es la promesa? La promesa no es que no voy a recibir ataques. La promesa no es que no voy a enfrentar luchas. La promesa no es que no voy a tener adversidades. La promesa es que pase lo que pase, voy a estar protegido. Que voy a poder apagar todas, note que dice todas. Es decir, Dios está diciendo, si vos pones tu fe en mí, la garantía que yo te doy es 100%. Esa es la garantía que Dios da a su cuidado. Tu fe puesta en mí es un escudo que te garantiza que todas las flechas, y ni siquiera se pone a enumerarlas, porque dice, no importa con lo que el enemigo te tire, no importa de dónde vengas. Yo te puedo asegurar que todas van a ser apagadas. En el año 2011, Israel mostró el escudo antiaéreo, antimisiles que tiene, que es en realidad es un sistema de tecnología de punta, porque cuando sale un misil de la Franja de Gaza o de alguno de los países vecinos están rodeados de enemigos, cuando sale un misil que viene a atacarlos, inmediatamente un radar lo detecta, sale un misil antiaéreo y lo capta en el aire y lo destruye. Y con esa tecnología que deslumbró al mundo, ellos dijeron, los ciudadanos de Israel están seguros, hay un escudo sobre ellos. Pero la verdad es que el escudo antiaéreo de Israel solamente ha podido proteger al principio el 85% y en los últimos ataques llegó a proteger el 90%. No protege el 100%. ¿Y qué pasa con el otro 10%? ¿Qué pasaría si Dios te diría, mira, si vos confías en mí, yo te garantizo que el 99% de las veces el diablo no te va a poder tocar? ¿Y qué pasa con el resto? ¿Qué pasa si un paracaidista se va a tirar y su entrenador le dice, tírate tranquilo que el 99% de las veces se abre el paracaídas? No sirve, porque en eso nos va la vida. Porque lo que está en juego es nuestra vida y por eso requiere fe. Escúchame, cuando un soldado se paraba y tomaba el escudo, tenía que ejercer fe. ¿Sabes por qué? Porque él ve que la flecha está a 50 metros, está a 40, viene prendida en fuego y sabe que cuando llegue, si pega con su cuerpo, va a estallar, va a salpicar la brea, va a prender fuego a su alrededor. Y él, en vez de correr, en vez de huir, se para y la flecha está a 10 metros y está a 5 metros y él pone el escudo y la flecha sigue y la flecha termina a 5 centímetros de su cara. Y siempre el golpe seco y siente el olor a quemado y ve el humo y siente el calor, pero él no tiene miedo porque el imperio le ha dado un escudo para eso. Y Dios dice, yo para eso te digo que vos tenés que poner tu fe en mí.
El secreto no está en nosotros. Está en aquel que dijo, yo soy tu escudo. Dice 1 Juan, todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que vence al mundo. Nuestra fe. Es la fe que ponemos en nuestro Señor, en aquel que es escudo a nuestro alrededor. Dios está diciendo, tu fe no va a ser defraudada. Tu fe no va a fracasar en la lucha. Si tu fe está puesta en Dios, quédate tranquilo, porque Dios se convierte en tu propio escudo. Y si has llegado hasta aquí, y creo que es la experiencia de todos nosotros, no es porque no hemos recibido dardos. Hemos tenido muchas batallas. Y muchas veces sentimos que íbamos a flaquear. Pero si hemos llegado hasta aquí es porque hay un escudo que muchas veces no lo vemos y no estamos conscientes. Pero hay un Dios que ha dicho que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que lo temen y los defiende. Es un Señor que te ha dicho, como le dijo a David, puedo preparar una mesa y aunque los enemigos vengan, yo te preparo la mesa en presencia de tus enemigos. Ellos no van a entrar porque yo soy escudo alrededor de tu vida. Soy escudo para vos. Soy escudo para los que están bajo tu cuidado. Yo soy el escudo que te protege. En el año 1820 nació quien sería la reina del gospel. La reina del gospel, aún por sobre Aretha Franklin, sobre Mahalia Jackson y las grandes estrellas del gospel. La estrella del gospel fue una mujer que llegó a escribir 9,000 canciones gospel. Nació en el año 1820 y antes de cumplir los 2 meses quedó ciega. Un tipo conjuntivitis muy infecciosa en su rostro. Saben que en ese tiempo se hacían normalmente remedios caseros. Y le hicieron una cataplasma de mostaza caliente en los ojos. Y quedó ciega. Poco tiempo después murió su papá. Quedó huérfana, quedó viviendo con su mamá, con su abuela. Entregó su vida a Jesucristo. Y ella encontró el escudo de la fe frente a las tantas contingencias que tuvo que enfrentar. Se aferró a la palabra de Dios y aprendió de memoria los 4 evangelios. Aprendió de memoria una gran cantidad de salmos. Y empezó a escribir canciones para animar en la fe a los cristianos. Y una de las canciones que escribió fue esa que nos guiaron a cantar el grupo del equipo de alabanza justo antes del mensaje. Y ellos no sabían que yo iba a hablar de esto en realidad, pero ella escribió ese himno que nosotros acabamos de cantar, en el que ella dice, cuando en la lucha falta la fe y el alma siente desfallecer, Cristo nos dice, yo les voy a dar nuevas fuerzas. Él es tu escudo. Más allá de los enemigos, más allá de las flechas, más allá de tus dudas, más allá de tu debilidad, si has podido permanecer hasta ahora, lo puedo decir por mí, vos lo podés decir por vos, ha sido solamente porque hay un escudo a nuestro alrededor. Por eso quiero animarte en el nombre del Señor, a que no te enfoques en tu debilidad. Aunque no tengas miedo cuando sentís el humo y el fuego, y aunque no ves al enemigo, sabes que está ahí por las flechas. Pero podés ponerte de pie otra vez y tomar el escudo. Decir, Señor, yo he puesto mi fe en vos. Yo confío en vos. Por tanto, sé que aún en esta adversidad voy a permanecer de pie. Porque el Señor es mi escudo alrededor de mí. Él es mi gloria y el que levanta mi cabeza. Nos ponemos de pie y vamos a decirle, Señor, gracias. Porque podemos poner nuestra fe en vos. En un mundo de incertidumbres, en un mundo sin respuestas, en un mundo de luchas, de preguntas, con mi debilidad, con mis dudas, con mis temores,
vengo hoy a refugiarme en ti, Señor. Gracias porque sos nuestro buen pastor, que siempre nos va a rodear con su cuidado y que nos lleva hasta la mesa y nos recibe en casa. Y los enemigos no podrán tocarnos, porque tu palabra dice que el mundo está bajo el maligno, pero los que son de Dios le han vencido y el maligno no le toca. Señor, bendigo a tu pueblo aquí reunido con la paz de tu Espíritu Santo. Señor, si hay personas que están pasando incertidumbre y dudas, que puedan fortalecerse en la fe de saber que tú eres aquel que pelea nuestras victorias, el que pelea nuestras batallas. Tú eres aquel que nos rodea como un escudo y podemos descansar, que estamos en tus manos. Te damos gracias por habernos sostenido y cuidado hasta aquí. Y gracias porque lo harás hasta que un día estemos en tu casa. Gracias en el nombre de Cristo Jesús.